Un hermoso y lindo día nuevamente, y siempre son lindos y hermosos. ¿Saben por qué? Porque siempre digo esa expresión, porque pues siempre que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, vemos a la ventana de nuestro cuarto, vemos a la mujer o a la pareja que tenemos a nuestro lado, oímos el ruido de los niños, pues eso es lindo porque hemos despertado, no por la gracia nuestra, sino por la gracia de Dios que nos extiende a nosotros. Por eso siempre digo cada día este lindo día, porque todos son hermosos a través de la ayuda y el trabajo que hace el Señor en nuestra vida. El poder abrir los ojos ya es ganancia, el poder ver, el poder sentir, el poder oír. Bueno, todo eso nos lleva a ver que realmente la misericordia de Dios está todavía en nuestro tiempo. Por eso hoy vamos a estar estudiando esta primera lección de este primer día de la semana, que lleva por título Receptividad al Evangelio. Así es de que esto podemos verlo hoy, que en realidad la vida de los seres humanos, el trato con ellos, y hoy preguntándose ellos también qué está pasando, por qué. Esta historia también vamos a verla dentro de esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que antes de iniciar, te voy a invitar para que me acompañes a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestro instructor y nuestro maestro. ¿Te parece bien? Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Señor bendito, gracias Padre por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor porque todavía también nuestros corazones están receptivos, atentos, Padre, a tu palabra, a buscarte cada día, cada noche, cada amanecer. Oh Padre, rogamos que hoy en este momento tú nos ayudes a comprender esta hermosa historia que habremos de ver con esta mujer y este pueblo, con aquel Padre que hoy en día nosotros estamos esperando. Te pido, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros y que nos ayudes a comprender esta tu palabra, para hacerlo realidad también en nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a ir con lo que es la lección. Y la lección nos dice receptividad al Evangelio. Yo preguntaba y me hacía la pregunta, ¿será que hoy en día la gente está receptiva? ¿Realmente están buscando y esperando algún indicio? ¿Están ellos deseosos de poder encontrarse con ese Dios que ellos creen y que algunos esperan? ¿Cómo podemos nosotros hacerles sentir que ese Dios que hoy nosotros predicamos realmente está pronto a venir y que en realidad lo que la palabra del Señor nos dice, pues es verdad, y que hoy en día nosotros también estamos ya esperando los últimos acontecimientos, pero al mismo tiempo esperando más que nada la venida de nuestro Señor Jesucristo? Les voy a leer una parte del escritor de lo que dice en la lección. Él dice: el último lugar donde los discípulos esperaban encontrar corazones receptivos al Evangelio era en Samaria. O sea, que realmente los discípulos, pues bueno, nosotros ya hemos estudiado y hemos entendido que entre los judíos y los samaritanos, pues no se trataban bien. Es más, pues lo peor es que el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, pues, o sea, los tenía como la lacra, lo peor, como pues hoy la gente, ¿verdad? Puede ver a una persona pues que no
que no trabaja, que no hace nada, que lo único que le gusta es el vicio, pero que a veces muy internamente de esas personas, mis queridos hermanos, puede haber esa búsqueda de ese Dios que ellos esperan, que ellos quieren y que han escuchado, pero que ninguna persona quizás ha actuado como Cristo actuó, con aquellos enfermos, con aquellos necesitados, con aquellos hambrientos, con aquellos que realmente esperaban la venida del Mesías, pero aún dentro del pueblo de Dios ni siquiera esperanza había de que realmente el Mesías ya estaba con ellos. Pues hoy en día podemos decir, hoy el Espíritu Santo en realidad está también con nosotros. Miren lo que dice el comentarista, claro, el libro de Nehemías y podemos ver nosotros ahí que hay en realidad esta hermosa historia que él comenta. Dice, los samaritanos habían querido participar en la construcción del templo en Jerusalén, pero se les negó esa oportunidad debido a su mixtura con la cultura pagana que los rodeaba y sus opiniones poco ortodoxas. Así es de que hoy, imagínate tú, ¿verdad? Hoy nosotros a veces pues con los idólatras, con aquellos que tienen estatuas o adoran a la brujería, pues parece que con esos no nos queremos meter, no queremos ni tocarlos, muchas veces ni queremos tener un diálogo por saber en lo que están metidos. Pero Jesús no le importó, Jesús iba, buscaba y todo el que venía pues también lo atendía. Si le parece bien, vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5. Vamos a ver primero estos dos versículos. Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Nos dice aquí la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Nosotros vemos aquí ya la lección nos trae los dos hechos. La historia tanto de esta mujer samaritana que de una forma trabajó y obró en ese pueblo de los samaritanos. Así también nos trae la historia de cómo es de que se empezó en realidad a dar este evangelio a las personas que estaban realmente receptivos a buscar la verdad. Quizás en su momento ya estaban desesperados, cansados de tantos malos tratos, de cómo se les veía, de cómo es de que se les trataba, y pues ya buscaban a Dios desesperados, realmente esperando. Quizás ellos no tenían nociones de cuándo se cumplió esa promesa o de cuándo se cumplía esa profecía de que el Señor había hablado que el Mesías iba a ser enviado, que iba a llegar, que iba a restaurar. Y estos pueblos paganos, idólatras, pues no sabían. Pero podemos ver en la historia de los samaritanos que esta mujer inmediatamente identifica al Mesías. Miren, ni siquiera uno de los judíos que estaban viendo cuántos milagros, cuántas acciones hacía Cristo. Sin embargo, la samaritana, con poquitas palabras que Jesús le dijo de la vida de ella, entendió, comprendió y fue, corrió, buscó en el pueblo, avisó de que lo había encontrado, que había estado ante su presencia, que le había hablado y que le había dicho todas las cosas que ella había hecho. Fue suficiente para creer que él era el Mesías. Y la gente de Samaria pues estaba esperando eso. Por eso es de que vemos después que en el libro de los Hechos pues encontramos también a Felipe, ¿verdad? Que es enviado también para darle a conocer a aquellas personas que lo estaban buscando, y probablemente hoy en día muchos están buscando la verdad.
y aún aquellos que dicen estar en la verdad y que tienen ya la verdad porque están metidos en una religión, en una creencia, en una iglesia y que ya tienen años y no quieren escuchar. Pero quizás va a haber otros que hoy también esperan y desean escuchar esa verdad. Pero la verdad muchas veces la buscan no porque pues en realidad quieran ellos escuchar la palabra de Dios, sino quieren ver el testimonio de los verdaderos cristianos, de los hijos de Dios. Quieren ver el comportamiento, quieren ver el trato que se les hace. Y cuando uno trata bien a las personas, pues claro, ¿cómo no te van a buscar? Cuando tú les das, ¿cómo no te van a buscar? Eso es lo que hacía Cristo. Que claro, llegó el momento que Cristo dijo, me buscan por el pan, por la comida, pero el Señor no por eso los desechó, siempre estaba ahí esperando. Mira lo que dice esta cita en el libro Hechos de los Apóstoles, página 87 y 88. Dice ella, el mensaje de Cristo a la samaritana con la cual había hablado junto al pozo de Jacob, había producido fruto. Y cómo no, después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad y les había dicho, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Miren, ella no habla, no va ocultando lo que ella ha vivido porque el pueblo la conocía. O sea, las mujeres y los hombres de ese pueblo la conocían bien de lo que ella hacía, cómo vivía, cómo con uno, con otro. Entonces, ella les habla y les dice de su testimonio, de su vida, de cómo ella estaba viviendo y pues para ellos no era mucho la explicación, pero ella entonces va y les dice a ese pueblo, a esos hombres, luego dice, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. O sea, todavía ella quizás en esta pregunta que hace la sierva del Señor, realmente es algo que quería saber, que confirmaran todos que realmente Él era el Cristo. Ellos fueron con ella y oyeron a Jesús y creyeron en Él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Por 2 días Él se detuvo allí y creyeron muchos más por la palabra de Él. Miren, esto es interesante porque si este pueblo de Samaria, esta raza, realmente ya desde los tiempos de Nehemías quisieron estar incluidos, proyectar, trabajar para construcción del templo. Por eso los judíos los tenían así, apartados, alejados, condenados. Pero cuando Cristo llega a ellos, estaban ya, ahora sí como esa antena parabólica, ¿verdad? Receptiva a poder recibir y poder tomar lo que realmente ellos esperaban. Y cuando ellos escuchan a Jesús, Jesús realmente les habla de las grandes maravillas, de lo que Dios iba a hacer. Y ellos, pues, no tan solo en escucharlo, sino ahora, Señor, quédese con nosotros, quédese aquí. O sea, no se vaya. Y qué bonito cuando nosotros pedimos eso, Señor, quédate en mi corazón, quédate en mi vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces le pedimos al Señor que se quede en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero todavía hay deseos pecaminosos, hay actitudes malas dentro de nosotros. Por eso el Señor no se puede quedar con nosotros, porque nosotros todavía deseamos hacer lo malo, todavía le amargamos la vida a los demás, todavía no hemos entendido que hay que dar el amor que hemos recibido, hay que compartirlo. No, o sea, más hacemos lo malo que lo bueno, pero sí rogamos que el Señor esté con nosotros cuando nosotros realmente no queremos hacer lo que el Señor hizo con los demás. Entonces, es una manera de que nosotros tenemos que ver las actitudes en la Biblia de lo que Cristo hacía para sí mismo, esas mismas actitudes en la vida del cristiano, en la vida de nosotros,
como decimos decir, como representantes del Señor, pues nosotros tendríamos que hacer. No nomás en venir y sentarnos a leer la palabra de Dios, no, tiene que haber actitudes reales en nuestra vida que realmente hagan notar, que la gente pueda ver que lo que buscamos no es un interés propio, sino un interés de ganar la alma para el Señor. Y que no buscamos lo de nosotros, sino buscamos que Dios haga la obra en esas personas. Luego dice, otra cita en el libro Evangelismo, en la página 183, dice la sierva del Señor: se requiere gran sabiduría al tratar con las mentes humanas, aún en la tarea de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Vean, o sea, hay algo que nosotros tenemos que trabajar, y eso es el trato con las personas, en el poder darles la seguridad que nosotros decimos tener, esa esperanza de que Cristo viene pronto. Pero nosotros, si hoy vivimos como el mundo vive, nos tratamos como el mundo se trata, entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a aquellas personas que les estamos hablando de las promesas del Señor, del amor de Dios, cuando nosotros en realidad tratamos como el mundo trata a cualquiera? No, o sea, nuestro trato tiene que ser diferente, nuestra plática tiene que ser diferente, nuestro comportamiento ante la presencia de otros tiene que ser diferente. Aunque a veces, ¿verdad?, a uno le dicen, te crees muy santo, ya te crees salvado, ya te crees que realmente tú no pecas. Bueno, en realidad, pecamos, sí, cometemos errores, sí, pero muchas veces sin saber que en realidad estamos pecando, y muchas veces quizás ofendemos, pero sin saber que hemos ofendido. Pero por eso es de que tenemos nosotros todavía un abogado que puede pedir el perdón de nosotros siempre y cuando nosotros también lo pidamos. Sigue diciendo allí esta cita que teníamos. Dice una pregunta: ¿Cuál es la esperanza de la cual hemos de dar razón? Ella misma dice, la esperanza de la vida eterna por medio de Jesucristo. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la esperanza de la cual hemos de dar razón? Pues la esperanza de la vida eterna, en realidad, pero no por nosotros, sino por medio de Jesucristo, porque a través de Él es que nosotros somos buenos, porque Cristo, el Espíritu Santo, nos lleva a hacer lo bueno, nos da para hacer lo bueno. Y ella dice, os espaciáis demasiado en ideas y doctrinas especiales, y el corazón del incrédulo no es enternecido. ¿Por qué? Porque nos metemos a veces tanto a la doctrina, tanto a poder corregir a aquella persona, el poder decirle, mira, vístete así, come esto, tienes que usar esto, tienes que tratar de peinarte bien, no uses este peinado. Que, hermanos, cuando nosotros tratamos de corregir a la persona, nosotros, con nuestro propio criterio, con nuestra, decimos, la doctrina, eso es lo que manda. Mis hermanos, muchas veces lo que va a pasar es perder a la persona. O sea, nosotros tenemos que aprender a hablar con tacto, a decirle a la persona realmente, si ella, no sabemos muchas veces si desconoce la doctrina, o personas ya que se bautizaron a veces sin haber escuchado realmente la verdadera doctrina que tenemos. Pero nos gusta muchas veces corregirlos. El problema es cómo los corregimos, cómo les hablamos. ¿Para qué? Para que esa persona no se ofenda y no se vaya de la iglesia, sino al contrario, que pueda decir, bueno, sí, a mí el hermano, la hermana fulana, pues yo me vestí así, pero cuando me dijeron esto, pues ahora lo entendí. ¿Por qué? Porque no fue en una manera de represión, en una manera de corregir directamente golpeando al corazón, sino fue realmente de una manera suave, como Cristo le hablaba a la gente. Suave, que esas palabras suaves entraban y penetraban más al corazón y podían comprender la verdad de la palabra del Señor. Termino esta lectura
que tenemos. Y dice así, ¿verdad? Dice, os espaciáis demasiado en ideas y doctrinas especiales y el corazón del incrédulo no es enternecido. Tratar de impresionarlo es como golpear hierro frío. O sea, es más duro, ¿verdad? Cada momento. Bueno, mis hermanos, pues quiero entonces nomás decirles que realmente el trato de Jesús con la samaritana es un trato que debemos de aprender nosotros con los demás. Y que si hay gente receptiva, gente que esté esperando ese mensaje, nosotros aprendamos a tratar como Cristo, aún cómo nos trató a nosotros, cómo nos recibió, en realidad de a dónde el Señor a través de su Espíritu nos sacó. ¿Cómo éramos al principio? ¿Cómo es de que realmente nosotros llegamos al Evangelio y cómo nos llegó a nosotros? Dios te bendiga y Dios te guarde.